Amigas, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video donde hoy analizaremos el porqué del fracaso de la ley Bases o la ley Ómnibus que fue propuesta por el gobierno de Javier Milei. Como lo plantea el título del video, ley Bases afuera, ¿un nuevo comienzo o continuar la batalla en minoría? Comencemos. El proyecto de ley base fue presentado al Poder Legislativo el día 27 de diciembre del año 2023, conteniendo más de 600 artículos que tras pasar por las diferentes comisiones se reducirían a menos de 600. Pero eso no queda ahí, porque el día 26 de enero el ministro de Economía Luis Toto Caputo quitaría todo el paquete fiscal que contenía este proyecto de ley, haciendo que la misma quedara en menos de 400 artículos. Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases. El día 2 de febrero tuvo sanción general en la Cámara de Diputados, obteniendo 144 votos a favor y 109 en contra. El resultado de la votación. Perdón, 144 afirmativos y 109 negativos. El 6 de febrero se retoma el tratamiento en particular, o sea, artículo por artículo de la ley Bases, y es aquí donde todo naufraga. Pero entendamos cómo sucedió esto. En esta votación, el gobierno de Javier Milei solo pudo sancionar los primeros 3 artículos, que son los referidos al objeto de la ley, a los principios y propósitos de la misma y a la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre del 2024. En el tratamiento en particular del artículo 4 de esta ley Bases comienza el quiebre. Es aquí donde se eliminarían algunos incisos del presente y lo mismo pasaría con el artículo 5 al que le sacarían varios incisos, principalmente el medular, el que apuntaba a privatizar total o parcialmente o liquidar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional conforme al capítulo 2 del presente título. Se aprueba el artículo 6 y lo que parecía un simple receso solicitado por el diputado Bornoroni de La Libertad Avanza, presidente, le pido un cuarto intermedio. Terminaría en desconcierto tras las declaraciones del jefe de bloque de La Libertad Avanza, Óscar Sago. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Se vota la moción. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Se escuchan los festejos del kirchnerismo. Y esta sería la primera derrota del gobierno que consigo traería un tsunami de declaraciones de todo el arco político. Pero, ¿por qué no se aprobó? En este caso, a la salida del Congreso, Óscar Sago parecía convencido de que el proyecto no volvía a foja cero. Bueno, todo de vuelta, ¿no? Pues ya tenemos un voto en general, así que lo que vuelve a comisión es para tratar algunos artículos. Convencido también estaba Guillermo Francos, el ministro del Interior. Pasó a comisión el tratamiento en particular de la ley. Pero la realidad es una, y es que el artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados dice: un proyecto que después de sancionado en general o en general y parcialmente en particular vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna. Los diputados de nuestro bloque pidieron el pase a comisión del proyecto. Eso está claro. Supongo que habrá sido considerando esa norma que ustedes mencionan, ¿no? Tantos titubeos sobre este tema hacía ver al gobierno como ingenuo, como si se estuviera enterando de la existencia de este artículo por televisión. Es por esto que a las pocas horas sale Milei en conferencia de prensa desde Israel para adjudicarse todas las responsabilidades políticas del pase a comisión de la ley Bases. De hecho, si yo di la propia orden de bajar la ley es porque, digamos, el programa de corto no se ve afectado por la ley. Quedarán ustedes decir qué pensar, si fue un real desconocimiento del artículo 155 o si Milei pensó en un control de años para no quedar más expuesto. Los fondos de coparticipación, uno de los detonantes de la caída de la ley Bases, dicho por el propio presidente. Dentro de las partidas que también hemos recortado y por el motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto y lo trataron de romper, justamente fue porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%.
Esto que menciona Milei se vio reflejado en enero cuando las partidas discrecionales bajaron en un 98%. Como ustedes ven en la gráfica, el gobierno nacional le bajó sustancialmente a todas las provincias las partidas, en algunos casos al 100% y en otros no. Pero a nivel nacional, bajar un 98% las mismas es realmente un cambio significativo. ¿Pero qué son los fondos de coparticipación? Básicamente es dinero que le pasa el Estado, o sea, nación, a las provincias. Hay dos tipos de transferencias en estos fondos de coparticipación. Una, que son las automáticas, que se reparten por ley y de forma diaria a partir de la recaudación de impuestos que hace el Estado. Y las discrecionales es el otro tipo de transferencias. Son aquellas cuyo reparto no en todos los casos está definido por las leyes y depende de la nación. Estas son las que hablábamos recién. Para tomar dimensión de cuánto dinero estamos hablando, hay que tomar en cuenta un estudio que hizo la consultora Politicón Chaco, donde menciona que este tipo de transferencias de la nación a las provincias fueron en 2024 de 60 millones de pesos, cuando en enero del 2023, todavía gobernando Alberto Fernández, había sido de 37.000 millones de pesos. En conclusión, el presidente sugiere que los diputados que votaron en contra lo hicieron porque tienen conexiones con gobernadores provinciales que están en contra de esta quita de partidas discrecionales o esta decisión de bajar a un 98% las mismas. Por esto, como primer medida, Javier Milei decide, a través de un comunicado de prensa, renunciar o básicamente echar a Flavia Rollón, secretaria de Minería, y a Osvaldo Giordano, el titular del ANSES, que estaban vinculados a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Córdoba, Martín Yarlora. Además, Milei decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior por el que se subsidia a las empresas de colectivos urbanos. Yo esto no lo tomo como una represalia, creo que es una forma del gobierno de mantenerse duro en su discurso, mismo discurso que lo llevó a la gloria, el discurso de la fiesta se terminó, no nos invitaron y ahora hay que pagarla, el ajuste es innegociable, el ajuste lo hacemos sobre la casta, toda frase dicha por Milei. Entonces, bajo esas consignas, las cuales hoy aún la gente cree, Milei dice, no se sancionó la ley, perfecto, yo sigo haciendo el ajuste, con ley o sin ley. Entonces, ¿se trata o no se trata la ley bases? Lo cierto es que el gobierno no tiene planes de momento de volver a enviar ese proyecto. Fue determinante la respuesta del presidente, que no va a volver a tratar la ley en el Congreso de la Nación. Sí es verdad que sobre ese proyecto se ha hablado de hacer tal vez una consulta popular, un mecanismo del cual Milei reflexionaba muy curiosamente, escuchen con atención lo que vamos a ver, previo a ser presidente. Yo voy y envío el proyecto. ¿Qué me van a decir? Que no, pero ¿qué hago? Yo no me voy a poner a llorar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a consulta popular. Sí. Milei tiene dos opciones para llamar a consulta popular. La opción 1 es consulta popular vinculante. ¿Qué es esto? Lo explica el siguiente corte. El Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante la determinación de la Cámara de Origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. La ley de convocatoria a consulta popular, además, deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en cada una de las cámaras. La opción 2 es la consulta popular no vinculante. En la no vinculante, todo asunto de interés general puede ser sometido a consulta popular, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentra especialmente reglado por la Constitución Nacional. La convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, que en este caso sería no vinculante, debe ser establecida a través de un decreto decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por todos aquellos. O sea, esta es la opción más viable que maneja Milei si quiere hacer una consulta popular. Porque de momento con el Congreso tiene bastante divididas las aguas como para obtener votos. Capaz que los obtiene, puede ser probable, pero la más fácil sería la opción 2, consulta popular no vinculante. Y hablando de la oposición, hay que saber diferenciarlas, porque una de las oposiciones que tiene Milei es la oposición dura, la compuesta por el kirchnerismo y la izquierda, que durante los 4 años de gobierno parece no estar dispuesta a negociar nada. Pero más allá de eso, esta oposición no logra posicionar a un líder como lo supo tener con Cristina, estando en diferentes posiciones de poder.
Además, en las últimas semanas no han logrado figurar en el escenario político, a pesar de que Cristina sacó una carta de 33 páginas hablando del gobierno, hablando de su gobierno, de los errores que se cometieron y demás. Un documento político muy interesante de leer, pero que no es el propósito de este video, no logra posicionarse en el escenario. Es tal la absorción mediática y política que tiene el gobierno y sus allegados que el kirchnerismo queda desdibujado, o sea, no ha levantado cabeza tras la paliza en el balotaje. Y me podrán decir que el paro convocado por la CGT a mediados de enero fue multitudinario, congregó al peronismo, congregó al kirchnerismo. Por supuesto, eso es totalmente cierto, pero no logra tener, en mi visión personal, el impacto político que la oposición quiere darle al gobierno, decir, che, mira que estamos nosotros, mira que te vamos a trancar los proyectos. Milei ante eso, ¿qué dice? Me importa poco, sigo adelante, hago el ajuste por otro lado. Que tal vez esa... por un lado podemos verlo como soberbia, por otro lado podemos decirlo como, bueno, tiene las ganas de seguir adelante con su proyecto político por el cual la gente lo eligió. Fue lo que le faltó a Macri en su gobierno, que el kirchnerismo vuelve al poder tras un mal gobierno de Macri, donde muchas de las cosas que propuso no se cumplieron. Y que hoy por hoy, funcionarios del macrismo, funcionarios de ese gobierno, dicen, che, con Milei estamos haciendo lo que no hicimos con Macri. Quien tampoco parece estar tomando las riendas de este liderazgo que falta en la oposición, que falta en el kirchnerismo o en el peronismo, es el reorganizador del movimiento peronista, como él mismo se dice. Estamos hablando de Guillermo Moreno. Sí, el ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner, que en los últimos meses ha sabido posicionarse lentamente en el escenario político. Lo cierto es que Moreno tiene espaldas anchas en materia política, o sea, la conoce como el ABC. Pero a veces eso no es suficiente para ser líder de un partido o de una oposición en este caso. Veremos cómo progresa este liderazgo emergente del peronismo. Entonces, las falencias que tiene el kirchnerismo a día de hoy son el no tener un líder de peso político, el no tener una hoja de ruta que marque hacia dónde ir como oposición que son, el no haber asumido la paliza electoral y en consecuencia el porqué de esa derrota, o sea, hacer una autocrítica y asumir responsabilidades de la Argentina actual, le está pasando factura para no estar posicionándose hoy como oposición en el escenario político. Y por otra parte tenemos a la oposición dialoguista, o la oposición más allegada al gobierno. Hablamos claramente del PRO, de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, entre otros partidos. Una oposición que concuerda en unanimidad en darle las herramientas al Poder Ejecutivo actual para que ejecute los cambios que la Argentina necesita. Una oposición cercana que, si bien tiene funcionarios dentro del gobierno como son Petri y Bullrich, ministro de Defensa, ministra de Seguridad, uno de la UCR, otra del PRO, no pertenecen en sí al gobierno. O por lo menos eso es lo que dice el PRO. Porque el PRO constantemente quieren descartar la posibilidad de formar gobierno con la Libertad Avanza. Pero no descartan, y más en estas últimas horas, armar un interbloque junto a la Libertad Avanza para enfrentar el ámbito parlamentario. De momento aseguran que desde el gobierno no quieren ceder más espacio del que ya le entregaron a Juntos por el Cambio, de lo que recién mencionábamos, Petri y Bullrich, pero veremos qué sucede, porque están en diálogos, todavía no, hasta la fecha de este video, no ha dialogado Macri con Milei para ver cómo se da ese acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, pero puede ser una opción. Para esta oposición es de vital importancia no acompañar al gobierno nacional en coalición. ¿Por qué? Porque se evita los costes políticos que pueda tener el gobierno. Todo gobierno, ya al ejecutar medidas, tiene un coste. Y mucho más tiene coste si el mal humor de la gente es tal como el de hoy. Porque si bien están esperanzados en un cambio, en que Milei cambie las cosas, etcétera, etcétera, la gente está muy cansada. Viene de muchos años de la inflación comerse el salario, de tener políticos que no dan la talla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la oposición es más fácil estar en su rol de acompañar al gobierno, pero no dentro, para poder, si el día de mañana hay un coste político, decir, bueno, lo votamos, pero hoy no lo vamos a votar más. Hoy queremos hacer algo distinto, hoy proponemos una plataforma distinta y queremos que nos voten. A ver, no están pensando solamente en el hoy la oposición, piensa también en las legislativas del 25 y en las generales del 27. Entonces, por ese motivo yo creo que de momento, y hasta de no confirmar, en las legislativas del 25, si Milei mejora su performance electoral, no va a haber posibilidad de gobierno en coalición. Insisto,
Es lo que me parece a mí, capaz que me equivoco y le erro como en las peras y puede ser totalmente válido, pero yo no creo que se quieran arriesgar tanto en la situación que está el país hoy y sabiendo que Milei va muy fuerte en sus medidas. Que esas medidas muy fuertes pueden salir muy bien o muy mal, porque no hay mucho margen de error. En conclusión, el gobierno necesita diálogo. Primero que nada, para formar una coalición parlamentaria, con el PRO, con la UCR o con quien sea, y poder tener una cierta seguridad a la hora de legislar. Y segundo, para no crispar más el ambiente político. Ya de por sí está crispado todo, está la famosa grieta, ¿para qué seguir ahondando esa grieta? Dialoguen, señores, dialoguen. El argentino de a pie no está con ganas de ver la pelea de Milei con Lali, está con ganas de ver cómo baja la inflación, que ahora en enero fue de 20. Entonces, dialoguen. El argentino y cualquier ciudadano no necesita más crispación política, necesita diálogo. Nada más eso. Bien amigos, punto y final para este video, espero que les haya gustado. Ya saben que si es así le pueden dar like, suscribirse y comentar y todas esas cosas que no están obligados a hacer. Nos encontramos en un próximo video, hasta entonces, chao chao.